dar la charla de trastornos autonómicos y pruebas de función autonómica. Voy a empezar entonces. En primer lugar, me gustaría incidir que los trastornos del sistema nervioso autonómico están en auge y hay un creciente interés en entender un poquito más estas enfermedades, entender qué síntomas tienen los pacientes, cómo tratarlos y cómo mejorar su calidad de vida. Los temas que voy a tratar hoy se van a centrar en diferenciar un poquito los tipos de trastornos autonómicos, diferenciarlos entre los que tienen origen central y periférico, y también hablar un poco de las pruebas que utilizamos para evaluar las funciones autonómicas. Pero antes de hablar de eso, a mí siempre me gusta empezar un poco pues, por la base. Y entonces voy a usar unos minutos para refrescar un poco las mentes en relación con la organización y la anatomía del sistema nervioso autónomo. Siempre me gusta empezar pues, con algo más básico e ir a lo más complejo. En cuanto al sistema nervioso autonómico, es una parte del sistema nervioso, igual que el sistema motor o el sistema sensorial. Y a veces olvidamos un poquito que existe porque quizás no le hemos prestado tanta atención. El sistema nervioso autónomo es muy importante. Tiene varias funciones que son claves. Por ejemplo, mantiene la homeostasis del organismo. La homeostasis es la capacidad que tiene un organismo de mantener las funciones internas sin variabilidad, independientemente de lo que ocurra a su alrededor, en el exterior. El sistema nervioso autónomo regula las funciones de órganos internos, tiene una importante función en cuanto a la sudoración, mantenimiento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, no solo en situación basal o en reposo, pero también en relación con cambios que ocurren, que pueden ser internos, por ejemplo, cambios en temperatura, osmolaridad y otros cambios externos. Los cambios internos pueden también estar relacionados con estrés, enfermedades o el ejercicio. El sistema nervioso autónomo tiene tres componentes fundamentales: el sistema simpático, parasimpático y también el sistema entérico, que a veces nos olvidamos que es parte fundamental. El sistema simpático es la parte del sistema nervioso autónomo que se activa selectivamente en respuesta a estos estresores, por ejemplo, el ejercicio, hipoglucemia, hemorragia, incluso estrés ortostático. Las funciones principales que se regulan por el sistema nervioso simpático son las funciones vasoconstrictora, las funciones sudomotora, la dilatación pupilar y el control de esfínteres, el cierre de esfínteres en particular. El sistema nervioso simpático tiene una importante función también en liberar adrenalina y noradrenalina al torrente sanguíneo que son producidas en la glándula adrenal. El sistema parasimpático, por el contrario, ejerce un control más continuo sobre los órganos internos. Los órganos efectores del sistema parasimpático son también las pupilas. El sistema parasimpático controla la constricción y las glándulas, por ejemplo, salivares, lacrimales también. El sistema parasimpático, a través del nervio vago, controla la frecuencia cardíaca latido a latido, controla también la motilidad gastrointestinal y la secreción y absorción a nivel del estómago-intestino. Controla la evacuación de orina y controla también funciones de órganos sexuales. Así que controla en realidad muchas cosas. El sistema nervioso entérico se considera aparte del simpático y parasimpático porque es parcialmente independiente del control central. Está formado por el plexo mientérico y el plexo submucoso.
controla la motilidad y actividad secretora y absortiva del aparato gastrointestinal, independientemente, al menos parcial, del control cerebral. Y esto es en relación con respuesta a reflejos locales, por ejemplo, la distensión abdominal por el bolo alimenticio o el contenido del lumen. El sistema nervioso autónomo puede dividirse en dos componentes, el componente central y el componente periférico. El control autonómico a nivel central depende de un grupo o varios grupos en realidad, de neuronas que se encuentran en áreas muy concretas del cerebro. Y estas áreas están interconectadas entre sí, se encuentran en los hemisferios cerebrales, en el tronco del encéfalo y en la médula espinal. Aquí tenéis una representación de todas esas áreas, incluidas poblaciones neuronales, por ejemplo, en el sistema límbico, que controlan la respuesta a emociones, a la respuesta del estrés, también en el hipotálamo, la amígdala, en el tronco del encéfalo, por ejemplo, en el puente tenemos los centros de la obturación, y en la médula también tenemos centros que controlan la respiración y controlan la presión arterial. En la médula espinal hay poblaciones neuronales importantes en la columna intermedio-lateral y también en la parte más baja de la médula espinal, donde se encuentran los núcleos, por ejemplo, de Onuf y los núcleos parasimpáticos que controlan la función urinaria. La parte o el componente periférico del sistema nervioso autónomo consta de vías que están formadas por dos neuronas, son vías doble neuronales. Estas vías lo que hacen es transmitir esas señales que se han integrado en el cerebro, transmitirlas a los órganos efectores o a los órganos periféricos, a las glándulas, a los vasos sanguíneos. Estas vías son diferentes para el parasimpático y el simpático. En el parasimpático, las neuronas que conocemos como preganglionares, porque se encuentran antes de los ganglios, están situadas en el tronco encefálico y también en la porción sacra de la médula espinal. Es lo que se conoce como la craniosacral outflow por el inglés, o las vías eferentes craniosacras. El simpático, por el contrario, las neuronas pregangliónicas se encuentran en la parte de la médula espinal, desde los segmentos torácicos a los segmentos lumbares más superiores. Estas son las eferencias toracolumbares. Estos tipos de neuronas preganglionares se conectan con neuronas que se encuentran en ganglios parasimpáticos y ganglios simpáticos. Los ganglios parasimpáticos se encuentran más próximos al órgano efector y a veces se encuentran incluso incluidos en el órgano efector, a diferencia de los del simpático. Estos ganglios del simpático se encuentran más próximos a la médula espinal en los ganglios paravertebrales y vertebrales. Pero estas son las vías de control periférico a través de las cuales las señales del cerebro llegan a la médula espinal y de ahí a todos los órganos periféricos. El simpático y el parasimpático controlan muchas funciones del organismo, en realidad controlan casi todo, es un control bastante amplio de estas funciones. Aquí solo quiero hacer un pequeño hincapié en aquellas funciones que tienen una mayor repercusión desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, el simpático y el parasimpático, controlando la dilatación y constricción pupilar, controlan también nuestra habilidad para enfocar y mantener una visión más clara. Los pacientes que tienen problemas autonómicos a veces pueden quejarse de que tienen visión borrosa, de que no pueden enfocar bien, y eso es por un problema de adaptación pupilar. Entonces, la visión borrosa intermitente puede ser un potencial síntoma de trastornos autonómicos. Estos pacientes también pueden tener problemas como boca seca o ojo seco,
porque el parasimpático controla la función lacrimatoria y también la función de producción de saliva, con lo cual si estas funciones fallan, se produce esta sequedad. En cuanto al corazón, controlan la frecuencia cardíaca, el simpático incrementa la frecuencia cardíaca, el parasimpático la disminuye. Estos pacientes pueden tener, por ejemplo, problemas de arritmias o frecuencia cardíaca alta o baja. También controla, muy importante, es la función gastrointestinal, la motilidad gastrointestinal, con lo cual estos pacientes pueden tener problemas para tragar, por motilidad del esófago alterada, pueden tener problemas relacionados con gastroparesis, distensión abdominal, náuseas después de comer, pueden tener saciedad después de comer incluso porciones muy pequeñas, y etcétera, etcétera. En cuanto a la función urinaria, estos pacientes también pueden tener retención urinaria, incremento de la frecuencia urinaria. La retención urinaria, por ejemplo, les puede provocar infecciones urinarias de repetición, etc. En cuanto a la función de los órganos sexuales, los pacientes varones pueden tener disfunción eréctil y las mujeres pueden tener sequedad vaginal y otras alteraciones. Estas funciones son todas organoespecíficas, pero también no hay que olvidar que el simpático controla dos funciones muy importantes que son más difusas en el organismo, que son la función sudomotora, la capacidad para producir sudor y eliminar ese incremento de temperatura en el organismo, y también la función vasoconstrictora, que es muy importante. Por eso se dice muchas veces que los pacientes que tienen disautonomía o trastornos autonómicos tienen una miríada de diferentes síntomas, una constelación de síntomas que les provocan un gran impacto en sus funciones diarias. Quiero hacer especial mención sobre la intolerancia ortostática. La intolerancia ortostática es posiblemente el síntoma que provoca mayor disfunción y mayores problemas a estos pacientes. En realidad de lo que se trata o de lo que ocurre en la intolerancia ortostática es que estos pacientes, cuando están de pie o incluso a veces sentados, tienen problemas y síntomas que son debidos a una hipoperfusión, principalmente cerebral, pero a veces también hipoperfusión muscular. Sienten mareos, debilidad cuando se ponen de pie, visión borrosa, pueden sentir palpitaciones, y todos estos síntomas mejoran cuando se ponen en posición de decúbito o se sientan. Esta intolerancia ortostática normalmente es causada por una disfunción de la capacidad de los vasos sanguíneos para constreñirse o cerrarse, de tal manera que cuando una persona pasa de situación o de una posición de decúbito a una posición de pie, y la gravedad empuja toda esa sangre hacia las piernas, porque es algo que la gravedad hace, simplemente empuja todo hacia abajo, estos pacientes no son capaces de constreñir sus vasos sanguíneos, y de esa manera se produce una situación en la que reciben o drenan mucha menos sangre al corazón a través de la vena cava y el sistema venoso. Entonces tienen menos sangre circulando, disminuye el cardiac output, si me permiten las siglas en inglés, y eso provoca que no puedan perfundir especialmente el cerebro. Los músculos se sienten como muy mareados, pueden tener quejas cognitivas, de atención, de memoria, de concentración, algo que en inglés se llama brain fog o niebla cerebral. La intolerancia ortostática puede ser causada por diferentes motivos. Por ejemplo, pacientes con POTS o síndrome de taquicardia postural ortostática pueden experimentar estos síntomas,
Y siempre, como yo digo, estos síntomas son causados por es como una especie de continuo, una enfermedad que se expresa como un continuo. Si la vasoconstricción, la alteración de la vasoconstricción es mínima, estos pacientes pues no les cae la presión arterial cuando se levantan, simplemente lo que tienen es una taquicardia, que es una taquicardia compensadora, que intenta compensar esa falta de riego. Si la alteración de la vasoconstricción es un poquito más severa, pueden tener hipotensión ortostática, les cae la presión cuando se levantan, pero todavía son capaces de montar esa taquicardia compensadora que les mantiene de pie. Si el problema vasoconstrictor es mucho, mucho más severo, acabarán teniendo un síncope y perderán el conocimiento. Eso simplemente era una especie de resumen de la anatomía y funciones del sistema nervioso autónomo, y ahora me gustaría en las próximas diapositivas hablarles un poquito más de los trastornos autonómicos. En reglas generales, los trastornos autonómicos se pueden diferenciar o dividir en dos grandes grupos. Los trastornos periféricos, que normalmente los llamamos neuropatías autonómicas, y los trastornos mal llamados, como yo suelo decir, mal llamados centrales. Yo prefiero el término neurodegenerativos, y el motivo por el que digo esto es que, a pesar de que este grupo de trastornos autonómicos centrales o degenerativos tienen afectación cerebral, incluida, por ejemplo, la atrofia multisistémica, la enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, en realidad la afectación autonómica no se encuentra a nivel de cerebro y médula espinal, sino en esas vías periféricas que antes les explicaba. Con lo cual, estos trastornos son centrales, por así decirlo, porque provocan Parkinson, provocan demencia, pero a la hora de la localización de la patología autonómica, normalmente se encuentran en las vías periféricas, en los ganglios autonómicos y en las fibras nerviosas autonómicas. Por eso yo los llamo mal llamados autonómicos centrales. Las neuropatías autonómicas son un vasto grupo de enfermedades. En realidad, podríamos decir que las más comunes y las que los médicos suelen estar más familiarizados con ellas son la neuropatía diabética, la neuropatía amiloide y algunas autoinmunes, por ejemplo, las que se relacionan con el síndrome de Sjögren's o la ganglionopatía autonómica autoinmune asociada con anticuerpos. Hay otras muchas hereditarias, por déficit nutricionales, por ejemplo, tiamina, incluso algunos pacientes, la mayoría yo creo, con enfermedad de POTS, suelen tener fallo, alteración o daño de las fibras nerviosas autonómicas periféricas. Así que yo POTS lo pongo en el grupo de neuropatías autonómicas, aunque es posible que no todos los pacientes tengan una neuropatía cuando hablamos de POTS. Voy a hablar un poquito de estos trastornos mal llamados centrales. Yo prefiero el término de neurodegenerativos, y también se pueden llamar por el nombre de alfa-sinucleinopatías, porque se caracterizan por la acumulación de alfa-sinucleína en neuronas cerebrales y en células de la glía. Este grupo de alfa-sinucleinopatías puede dividirse a su vez en dos grupos. Y esto tiene que ver un poco pues, con la patología que vemos en biopsia. Por ejemplo, hay alfa-sinucleinopatías en las cuales la biopsia muestra cuerpos de Lewy, como podéis observar aquí. Estas alfa-sinucleinopatías se incluyen en ellas enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y fallo autonómico puro. A diferencia de estas, por ejemplo, atrofia multisistémica, no observamos cuerpos de Lewy, simplemente observamos inclusiones en células gliales, no en células neuronales, y en el citoplasma de estas células.
Algo importante también para recordar es que dependiendo de en qué poblaciones neuronales o en qué áreas cerebrales se produzca la acumulación de alfa-sinucleína, los pacientes presentan con un fenotipo clínico diferente. Por ejemplo, cuando la acumulación de la proteína es más difusa en ganglios basales, está en el cerebelo, en el puente del encéfalo, normalmente los pacientes presentan un fenotipo de atrofia multisistémica, que voy a comentar en un momento. Si, por ejemplo, los depósitos de alfa-sinucleína se encuentran primordialmente en ganglios basales, el paciente tendrá una enfermedad de Parkinson. Si se encuentran en el córtex cerebral, los pacientes tendrán más trastornos cognitivos y el diagnóstico será demencia con cuerpos de Lewy. El fallo autonómico puro es específico, es un poquito particular, porque en el fallo autonómico puro no hay necesariamente síntomas de afectación cerebral o central. Los pacientes no tienen parkinsonismo, no tienen demencia, simplemente tienen fallo autonómico aislado, nada más. Y es una de estas, el fallo autonómico puro es uno de los ejemplos que ponía antes de que se le llama central, en realidad no es central, es periférico. Así, lo mismo ocurre con la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy, donde la afectación autonómica es periférica, no central. La atrofia multisistémica es la única que es puramente, digamos, por así decirlo, central. Las manifestaciones autonómicas son muy importantes en las alfa-sinucleinopatías. Los síntomas suelen incluso preceder a la evolución de la enfermedad en etapas prodrómicas. Como decía antes, la mayoría de la patología está en las vías periféricas, exceptuando la atrofia multisistémica, en las cuales la patología sí que es puramente central. Las manifestaciones autonómicas más comunes son cardiovasculares, gastrointestinales y posiblemente urinarias. Estos pacientes se caracterizan por tener hipotensión ortostática, esos síntomas ortostáticos de los que hablaba antes. En cuanto a la disfunción gastrointestinal, suelen tener bastante estreñimiento, incontinencia fecal en ocasiones. La disfunción urinaria, retención urinaria es muy frecuente, incontinencia, que a veces es por overflow, cuando la vejiga está muy cargada, acaban teniendo por rebosamiento esa incontinencia, y también disfunción eréctil en varones. La atrofia multisistémica es relativamente rara, aparece en pacientes de mediana edad. La supervivencia de la enfermedad es como unos 10 años, aunque varía un poco, pero lo importante aquí es que la disautonomía es un criterio clínico básico. Los pacientes tienen que tener, digamos, disautonomía para poder hacer el diagnóstico. Normalmente distinguimos dos fenotipos de atrofia multisistémica, la que está asociada a parkinsonismo y la que se asocia a comienzo cerebeloso o síntomas cerebelosos. Y como decía antes, la disautonomía puede preceder a la aparición de síntomas en hasta la mitad de los pacientes. Cuando se produce disautonomía grave y síntomas motores de parkinsonismo graves tempranamente, normalmente tienen mal pronóstico y la supervivencia es bastante menor que 10 años. Como decía antes, hipotensión ortostática, síntomas ortostáticos y disfunción urinaria y estreñimiento son muy comunes. Estos pacientes en resonancia magnética a veces pueden tener alteraciones que pueden ser bastante típicas de la enfermedad, como el signo de la cruz en el puente mesencefálico y también alteraciones de señal en los ganglios de la base. El fallo autonómico puro es un poquito, como decía, diferente porque estos pacientes no tienen signos clínicos de neurodegeneración central, como puede ser parkinsonismo, síntomas cerebelosos o demencia. Estos pacientes tienen puramente fallo autonómico y normalmente el fallo autonómico se caracteriza, entre todos los síntomas que pueden tener, por la hipotensión y la intolerancia ortostática. Es probablemente el más frecuente y el que provoca más incapacidad a los pacientes.
El fallo autonómico puro puede a veces considerarse como una etapa prodrómica, ya que algunos pacientes eventualmente acaban progresando hacia otras alfa-sinucleinopatías, como por ejemplo Parkinson o demencia con cuerpos de Lewy. Y también a veces, por ese motivo, puede ser indistinguible cuando un paciente presenta con fallo autonómico puro. Es difícil saber si realmente va a permanecer como en ese estado por mucho tiempo o va a evolucionar a atrofia multisistémica en el futuro. Lo curioso también del fallo autonómico puro es que sus manifestaciones clínicas pueden ser indistinguibles de otras enfermedades autoinmunes, otras enfermedades autonómicas de causa autoinmune, por ejemplo, la ganglionopatía autonómica autoinmune. Así que a veces es difícil diferenciar una de la otra y hay que usar un poquito pues, otros síntomas clínicos como con cuánta rapidez evoluciona, si mejora con inmunoterapia o no, para poder distinguir una de la otra. Voy ahora a cambiar un poco hacia los trastornos autonómicos periféricos. Como decía antes, se conocen también como neuropatías autonómicas y estas se producen no por daño a nivel central, sino por daño a fibras autonómicas, que son las fibras finas y no mielinizadas. Hay que tener en cuenta que las fibras finas también transmiten información sensorial, con lo cual muchas veces los pacientes que tienen neuropatías autonómicas van a tener algunos síntomas de neuropatía sensitiva también, por este fallo de las fibras finas. Neuropatías que tienen afectación prominentemente del sistema nervioso autónomo, como decía antes, diabetes, amiloidosis, algunas autoinmunes, algunas toxinas y deficiencias vitamínicas pueden causar neuropatías autonómicas y enfermedades genéticas también, como enfermedad de Fabry o la porfiria. Voy simplemente a hablar de la neuropatía autonómica diabética y la amiloidosis, que probablemente son las más populares, las más frecuentes que se pueden ver en clínica. Como sabéis, la diabetes provoca muchas complicaciones, no solo cardiovasculares, también problemas de retina, problemas de riñón y puede provocar también, de hecho lo hacen muchos pacientes, neuropatías y daño a fibras nerviosas periféricas. Generalmente se considera que la neuropatía autonómica no aparece en pacientes que acaban de ser diagnosticados con diabetes. Normalmente aparece en pacientes de larga evolución, que llevan, por ejemplo, más de 10 años con diabetes, están mal controlados y entonces es cuando empezamos a ver ese fallo autonómico. Hasta el 20% de los pacientes diabéticos pueden acabar teniendo una neuropatía autonómica diabética. Y los factores de riesgo para desarrollarla son la duración de la enfermedad, en control de glucosa deficiente, pacientes de mayor edad son más propensos a desarrollarla y también pacientes con síndrome metabólico que tienen otras comorbilidades, por ejemplo, hipertensión, fallo renal, colesterol alto, etcétera, etcétera. En algunos pacientes, la afectación periférica o de neuropatía autonómica puede ser subclínica, o al menos por algún tiempo puede mantenerse subclínica, pero normalmente sale a la superficie y cuando los síntomas aparecen, pues los pacientes tienen taquicardia en reposo, intolerancia ostostática, síntomas gastrointestinales, como comentaba antes, que pueden tener un impacto bastante negativo en su calidad de vida. Las neuropatías autonómicas asociadas a diabetes se tratan sintomáticamente y normalmente se suele avisar al paciente de que tiene que controlar la glucosa mejor para evitar que progrese, pero en realidad no hay una cura para ellas. Las neuropatías amiloides son un grupo de trastornos que se caracterizan por depósito de fibras amiloides en diferentes órganos y tejidos.
La clasificación de estas amiloidosis depende en el tipo de proteína que conforma la fibra amiloide. Como sabéis, no todas las fibras amiloides contienen la misma estructura. Las hay pues, que contienen transtirretina, gelsolina, polipoproteína o incluso cadenas ligeras. Yo me voy a centrar en la neuropatía amiloide familiar, que está causada por mutaciones del gen de la transtirretina, porque es, digamos, la que en neuromuscular pues, vamos a ver seguramente con más frecuencia. Esta enfermedad es multisistémica, para empezar. No solo afecta al sistema nervioso, afecta al corazón, afecta a la retina, el sistema ocular. Los pacientes pueden tener también síntomas constitucionales, fatiga, pérdida de peso. Y en estadios precoces es donde suele manifestarse la neuropatía autonómica. A medida que evoluciona, estos pacientes pueden presentar con una neuropatía autonómica al inicio, y a medida que la enfermedad progresa es cuando desarrollan neuropatía periférica distal, que suele ser sensitiva y motora. Estos pacientes tienen como parestesias, adormecimiento, debilidad muscular, que suele ser como más distal, afectando a la parte baja de las piernas y las manos también. El diagnóstico, bueno, se debe sospechar cuando pacientes que presentan pues eso, con fallo autonómico tienen síntomas de neuropatía sensitivos y motores de neuropatía periférica, y también cuando tienen manifestaciones multisistémicas que afectan a otros órganos. La historia familiar puede ayudar también, pero normalmente lo que se hace es pedir prueba genética, a veces se hacen biopsias, como la de la grasa abdominal o biopsia de nervio, biopsia de piel, para tratar de encontrar esos depósitos de amiloide. El tratamiento ha avanzado mucho con los años. Ahora mismo tenemos varias terapias génicas, otras terapias que están en desarrollo, y la supervivencia de estos pacientes ha mejorado con el tiempo, pero todavía es una enfermedad que puede tener consecuencias muy fatales. En Colombia, esta farmacéutica Gencell proporciona un programa de diagnóstico para estos pacientes con sospecha de neuropatía amiloide, y os dejo aquí la cuenta de email por si alguno de vosotros necesita ponerse en contacto con ellos. Tienen un teléfono también y tienen este código QR que podéis también guardar en vuestros archivos. Para terminar, quiero simplemente brevemente hablar de la ganglionopatía autonómica autoinmune. Esta enfermedad se considera una enfermedad que está mediada por anticuerpos. Estos anticuerpos atacan los receptores de acetilcolina en los ganglios autonómicos. Y aunque no todos los pacientes tienen títulos elevados, se considera que aproximadamente el 50 o 60% de los pacientes sí que son seropositivos, y entonces vamos a encontrar esos anticuerpos en el suero. Hay que tener un poquito de cuidado cuando interpretamos estos anticuerpos, porque a bajos títulos el significado puede ser un poquito más inconcluyente. Normalmente pacientes que tienen ganglionopatía autoinmune tienen títulos por encima de 1 nanogramo por litro, por debajo de 1 nanogramo por litro. Estos pacientes pueden tener fenotipo de POTS o simplemente ser pacientes que no tienen en realidad ninguna disautonomía. Así que es importante entender y evaluar y analizar esos anticuerpos apropiadamente. El cuadro clínico de estos pacientes suele ser bastante típico. Suele afectar más a gente tirando a joven, que era pues sana, de repente de una manera aguda o subaguda y con una rápida evolución en días o semanas, empiezan a desarrollar síntomas que nunca tuvieron antes. Por ejemplo, dismotilidad gastrointestinal con estreñimiento muy severo, a veces hasta el punto de que no pueden comer, pierden peso porque no pueden digerir, no soportan la comida, a veces sienten como aversión a comer porque se encuentran fatal cuando comen. Pueden incluso provocar pseudoobstrucción intestinal y pueden ir a urgencias pues por eso, porque llevan con estreñimiento 1 semana, 2 semanas y no son capaces de evacuar.
Suelen tener también bastante intolerancia ortostática e hipotensión ortostática. Debido a que la sudoración está afectada, a veces estos pacientes, al no poder sudar y no poder eliminar el calor extra del organismo, pueden tener lo que se considera como intolerancia al calor. Cuando hace mucho calor, se sienten como mareados, muy débiles. Eso es porque no pueden eliminar el exceso de calor por el sudor. Entonces se acumula en el organismo y como que se sienten on fire, como dicen aquí, tienen como queman por dentro. Suelen tener ojo seco, boca seca, alteraciones pupilares, con lo cual pueden tener esta visión borrosa que viene y va, que os contaba antes. En cuanto a qué puede causar esto, bueno, pues muchas veces no hay ningún tipo de trigger o disparador, digamos, para este problema autoinmune, pero en algunos pacientes puede estar precedido por infecciones virales, vacunas, a veces procedimientos quirúrgicos, lo que se conoce como immune triggers, como disparadores que provocan una activación del sistema nervioso, del sistema inmunológico. La evolución digamos, el curso temporal de estas enfermedades es variable. Normalmente suelen estabilizar, algunos pacientes continúan progresando, pero suele estabilizarse en algún punto y tienen ciertamente un predominio femenino, aunque yo personalmente he visto varios pacientes hombres y puede afectar realmente a cualquier edad. Una de las principales claves de la ganglionopatía autonómica autoinmune es que sí responde a inmunoterapias, y aunque no responde al 100%, normalmente los pacientes sí que notan mucha mejoría. Les mejora la intolerancia ortostática, les mejora la función y motilidad gastrointestinal, se encuentran bastante mejor. Todavía van a necesitar probablemente tratamiento sintomático para agentes promotílicos, para promover esa motilidad intestinal, agentes como fludrocortisona o midodrina para elevar la presión arterial. O sea que el tratamiento todavía es sintomático en combinación con inmunoterapias, pero realmente sí mejoran con inmunoterapias que son algo que no observas con otras neuropatías autonómicas o incluso con POTS. Y voy a pasar a la última parte de la charla, que es relacionada con las pruebas de función autonómica. Normalmente estas pruebas, de las que voy a hablar en un momento, se piden o se realizan para establecer de una manera objetiva que hay un compromiso del sistema nervioso autónomo. Estos pacientes tienen muchos síntomas, pero estos síntomas que tienen a veces pueden, como mímico, pueden ser parecidos a otras enfermedades que no son necesariamente nerviosas, pueden ser puramente gastrointestinales, puramente cardíacas. Entonces, es importante objetivar que hay un fallo autonómico y que se trata de un problema autonómico. Además, estas pruebas pueden determinar pues, la severidad del problema, la distribución anatómica, si es central o periférico, y también puede evaluar la progresión de la enfermedad o incluso respuesta a terapias y si el paciente tiene una enfermedad que es tratable. Hay algunas indicaciones específicas, por ejemplo, muy importante para diagnóstico de POTS, para diagnosticar hipotensión ortostática, evaluar qué tipo de síncope en esos pacientes que tienen pérdida de conocimiento que no está muy bien clasificada, como decía antes, evaluar neuropatías autonómicas, diferenciarlas de trastornos degenerativos y también en pacientes que tienen disfunción autonómica aislada, por ejemplo pupilar, determinar si hay un compromiso subclínico de otras funciones que puede indicar que el problema autonómico es más difuso o amplio del que se pueda en principio suponer. Las pruebas de función autonómica, en particular de las que voy a hablar y que son las que normalmente los neurólogos realizamos, son lo que se conoce como en las siglas en inglés Autonomic Reflex Screen o ARS. Estas pruebas no analizan o evalúan todas las funciones autonómicas.
por ejemplo, no evalúan la motilidad gastrointestinal. Eso se hace pues, con un estudio de vaciado gástrico o con un estudio de motilidad esofágica. Tampoco evalúan la función urinaria, eso se hace con estudios urodinámicos. Las funciones autonómicas que vamos a evaluar con estas pruebas de Autonomic Reflex Screen son la función sudomotora, la función cardiovagal, que se refiere al control que el nervio vago ejerce sobre la frecuencia cardíaca latido a latido. El nervio vago es el que mantiene la frecuencia cardíaca en la mayoría de nosotros pues entre 50, 60, 70 latidos por minuto. Ejerce ese continuo control para evitar que la frecuencia cardíaca se eleve demasiado o caiga demasiado en situación basal. Así que ese control continuo es algo que depende del parasimpático, en concreto del nervio vago. Vamos a analizar también dos tipos de funciones adrenérgicas, vascular y cardíaca, referentes a los cambios que se producen en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, en concreto elevación de la presión arterial y elevación de la frecuencia cardíaca, que es lo que depende del simpático, en respuesta a situaciones de estrés, por ejemplo, ortostático o a hipotensión. Las pruebas de función autonómica, de las que voy a hablar en concreto, que son las que yo realizo y realizamos en la Universidad de Alabama, son la prueba de reflejo axonal sudomotor cuantitativo, que normalmente la conocemos por el acrónimo de QSART, que evalúa la función sudomotora, y 3 pruebas para evaluar ese control del vago sobre la frecuencia cardíaca y el control simpático sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial, es decir, elevación, taquicardia y elevación de la presión arterial. Y estas 3 son la prueba de respiración máxima, la maniobra de Valsalva y la mesa basculante, que en inglés la conocemos como tilt table, a lo mejor la habéis escuchado antes. Comenzando con la prueba de QSART, esta es la prueba que evalúa la función sudomotora. En esta prueba, el paciente se le colocan una especie como de capsulitas, que las podéis ver aquí, se colocan en la pierna, en distintas partes de la pierna y también en el pie y en el brazo. Estas cápsulas se conoce como cápsulas de sudor. Tienen como 2 compartimentos, es como un circulito dentro de otro circulito, 2 compartimentos. El externo contiene o se le inyecta más bien una solución de acetilcolina. Esta solución de acetilcolina lo que hace es que se absorbe por un proceso que se conoce como iontoforesis, es absorbida, por así decir, por la piel y esa acetilcolina provoca una activación, genera un potencial de acción en las fibras sudomotoras que inervan a las glándulas sudoríparas. Ese potencial de acción en realidad lo que hace es que se transmite como retrógradamente. Y lo que quiero decir con esto es que en lugar de transmitirse en lo que se consideraría la dirección fisiológica, es decir, del axón a la glándula, se transmite al revés. Se transmite como hacia un punto en el que hay un branching o una ramificación, por así decirlo, del axón y este potencial de acción va a ir retrógradamente por este axón y luego anterógradamente por el axón vecino hasta la glándula. Entonces, cuando llega a esta terminal nerviosa, entonces sí provoca la producción de sudor en esta glándula sudorípara. No en la vecina, sino en esta, que es la que se activa retrógradamente. Al final lo que ocurre es que la absorción de acetilcolina provoca que las glándulas sudoríparas produzcan sudor. Entonces, estas cápsulas de sudor, el compartimento interno que estaba vacío, ahora se llena de sudor y la máquina lo que al final nos evalúa es cuánto sudor, el volumen de sudor que se produce y se recoge en esa cápsula interna. Y tiene como esta forma, lo que es la respuesta sudomotora tiene esta forma.
tiene como una latencia al principio, que es lo que tarda la acetilcolina en absorberse y provocar ese potencial de acción que se transmite retrogradamente, eso sería la latencia, y una vez que empieza la producción de sudor, empieza a contar como respuesta de sudor. El área debajo de la curva es el volumen total de sudor que se produce. Y el pico de sudor a veces también lo marcamos como el máximo de sudor que se produce en un momento determinado. Estas respuestas motoras se recogen, como decía, en el brazo y en distintas partes de la pierna, y lo que se considera como anormal es una reducción del volumen o una latencia retardada. Y también se tiene en cuenta de dónde está el problema o la reducción de sudor. Por ejemplo, por así decirlo, neuropatías distales van a provocar reducción de sudor en el pie o también en el antebrazo, y otros procesos que pueden ser más proximales, como plexopatías o ganglionopatías, van a provocar esa reducción sea más marcada en estas áreas o lugares más proximales de recorte. Siguiendo con la respiración profunda, esta prueba en concreto evalúa la función cardiovagal, lo que os decía antes, el control latido a latido de la frecuencia cardíaca. Lo que se hace aquí es que los pacientes se les pide que respiren en un ciclo de 10 respiraciones con la mayor potencia que puedan alcanzar, es decir, una inspiración máxima y una expiración máxima. Se les pide que repitan eso 10 veces. Lo importante de esta prueba es que, si os acordáis, hay algo que se conoce como la arritmia respiratoria sinusal. Esto se refiere a una variación de la frecuencia cardíaca que ocurre en todos nosotros de manera fisiológica cuando respiramos, de tal manera que cuando inspiramos la frecuencia cardíaca aumenta y cuando expiramos disminuye. Entonces, cuando se le pide al paciente que haga esta inspiración y expiración máximas, lo que ocurre es que vemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se eleva con la inspiración y cae con la expiración. Esta diferencia que ocurre entre el máximo pico y el mínimo pico es lo que se conoce como la variación de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda. Y es un hallazgo, se considera un signo de tener un corazón sano, de tener un sistema autonómico y un sistema vagal sano. Esta diferencia entre la máxima y la mínima respuesta cardíaca varía con la edad. Por ejemplo, en jóvenes esta diferencia es muy grande, de 15 latidos por minuto, así. De hecho, por ejemplo, si cuando la frecuencia cardíaca con inspiración profunda se eleva a 80, cuando el paciente expira tiene que bajar pues, a 60 o a 65 para considerarlo normal para pacientes jóvenes. A medida que envejecemos, esta diferencia entre el máximo y el mínimo disminuye. Así, por ejemplo, en pacientes de mayores de 60 años normalmente pues, puede ser entre 7 y 10, pero si cae de 7 se considera normal. Y estas alteraciones en esta diferencia de frecuencia cardíaca menor de 7, de 15 para pacientes jóvenes se considera un indicio de denervación vagal cardíaca. La maniobra de Valsalva se realiza también con el paciente en posición de decúbito. Lo que se trata de evaluar con la maniobra de Valsalva es cómo cambia la frecuencia cardíaca y la presión arterial en respuesta a un incremento transitorio de la presión intratorácica e intraabdominal. Esto, explicado así de una manera simple, es que el paciente cuando realiza una maniobra de Valsalva, y normalmente la manera en que lo hacemos es pidiéndole al paciente que expire contra resistencia o que como sople, por así decirlo, contra resistencia en un tubo que ejerce una presión de 40 milímetros de mercurio.
que ejerce una presión de resistencia. Entonces, cuando el paciente sopla o expira de esa manera tan forzada, lo que ocurre es que se produce un incremento de la presión intratorácica e intraabdominal. La cadena de sucesos que ocurre a raíz de eso es que cuando las presiones intratorácica e intraabdominal se elevan, se produce una compresión de la vena cava, de tal manera que el drenaje o el retorno venoso al corazón baja. Cuando el retorno venoso al corazón baja, el corazón tiene menos sangre para bombear, entonces cae el cardiac output, el bombeo cardíaco cae, se produce una caída de la presión arterial y debido a esa caída de la presión arterial, como veis aquí, esto es durante la maniobra de Valsalva, se produce una taquicardia compensatoria. Siempre que la presión arterial baja, nuestro corazón va a querer incrementar la frecuencia cardíaca para compensar y mantener ese riego sanguíneo pues, a órganos vitales. En la maniobra de Valsalva se mantiene durante 10 segundos, durante los cuales, como decía, cae la presión, se eleva el ritmo cardíaco y después de 10 segundos se le pide al paciente que pare de soplar. Cuando el paciente para de soplar, lo que se produce es como una imagen de espejo, es decir, la frecuencia cardíaca vuelve a la base y la presión arterial tiene que recuperar de nuevo a niveles basales. Entonces, para simplificar, durante la maniobra de Valsalva las presiones caen, la frecuencia cardíaca aumenta y cuando se elimina o se para o termina Valsalva, la frecuencia cardíaca baja y la presión arterial sube de nuevo a situación basal o a la situación preliminar. Lo que se evalúa, los parámetros que evaluamos durante la maniobra de Valsalva, básicamente son dos. Una es lo que se conoce como la recuperación, el tiempo de recuperación de presión arterial, o PRT por las siglas en inglés, que es el tiempo que tarda la presión arterial en volver a la línea de base. Aquí lo veis, normalmente es menos de 4 segundos y si es más de 4 segundos, lo que esto indica es que hay un fallo de la vasoconstricción, que es lo que mantiene o que permite que la presión arterial vuelva a su situación basal. Entonces, indica un fallo vasoconstrictor. El otro parámetro que normalmente evaluamos es lo que se conoce como el índice de Valsalva. Esto tiene algo de relación con lo que hablábamos antes de la respiración profunda y básicamente evalúa cómo el vago responde o vuelve, digamos, a permitir que la frecuencia cardíaca vuelva a situación basal, a esos 50, 60 latidos por minuto que normalmente tenemos. El índice de Valsalva es una ecuación, digamos, por así decirlo, con un numerador y con un denominador. El numerador es la frecuencia cardíaca máxima que se obtiene al final de la Valsalva normalmente y la frecuencia cardíaca mínima es el retorno a la línea de base. Entonces, esta ecuación con numerador y denominador se conoce como índice de Valsalva y normalmente es superior a 1.3 o 1.4. Es un ratio, como por así decirlo. La mesa basculante normalmente se realiza en todos los pacientes, se usa para evaluar estrés ortostático y lo que hacemos durante la mesa basculante es que monitoreamos la presión arterial y la frecuencia cardíaca en decúbito durante 5 o 10 minutos y después poniendo al paciente de pie. Normalmente es una monitorización continua, pero también se hace una monitorización manual de la frecuencia cardíaca y presión arterial pues, con los típicos artefactos para medir estos parámetros. Es importante pues, para evaluar caída de la presión arterial, cuando el paciente se pone de pie, evaluar hipotensión ortostática y también evaluar un exceso de
elevación de frecuencia cardíaca en pacientes con POTS. En este ejemplo que os ponía aquí, lo que se ve es que este paciente, las líneas rojas son la presión sistólica y la diastólica. En este paciente, inmediatamente después de ponerlo de pie, le cae la presión, que se mantiene baja y, como veis, se produce una compresión del pulso de presión durante los 10 minutos, y lo que hace el corazón para compensar es una taquicardia. Aquí si veis, no sé si se ve muy bien, pero la frecuencia cardíaca se mantenía pues en 80 o 70 por ahí, y empieza a subir para compensar y mantener el riego sanguíneo. Con lo cual, este paciente, lo que se ve en esta mesa basculante es que tiene hipotensión ortostática con taquicardia compensadora. Ya para terminar, rápidamente quería hablaros de otra prueba de sudor. Se conoce como TST por las siglas en inglés, Thermoregulatory Sweat Test, y es básicamente como si dijésemos una cámara de sudor, es como una sauna. Tenemos una cámara en la que introducimos al paciente, el paciente está pues, como en una camilla, se le rocía una especie de polvo que tiene la particularidad de que cambia de color cuando se pone en contacto con el sudor. Este polvo normalmente tiene un color como medio amarillento o anaranjado, y cuando se pone en contacto con sudor se vuelve púrpura. Lo que hacemos es poner al paciente, rociarlo con este polvillo y aumentar la temperatura de la cámara, normalmente a 43 o 46 grados centígrados, durante al menos 40 minutos. El objetivo es que la temperatura corporal del paciente suba al menos 1,5 grados centígrados por encima de su basal o suba hasta 38,5. Se mantiene ahí, entonces el paciente, como hay una elevación de la temperatura corporal, empieza a sudar. Lo que observamos aquí es las zonas en las que el paciente no produce sudor y cuál es esa distribución de la anhidrosis. Por ejemplo, en estos ejemplos que tengo aquí, este paciente no produjo sudor en los pies, con lo cual es un patrón común de la neuropatía distal. Este paciente, por ejemplo, tiene una casi completa anhidrosis, como puede observarse, por ejemplo, en atrofia multisistémica o en fallo autonómico puro, incluso en la ganglionopatía autonómica autoinmune. Y este paciente solo lo tiene en las piernas. Puede ser un paciente que tiene plexopatía o incluso algún traumatismo de la médula espinal, por ejemplo. Bueno, hemos llegado al final. Simplemente quiero daros unas pequeñas conclusiones. Como decía al principio, existe un creciente interés por el estudio del sistema nervioso autónomo, de las enfermedades que lo afectan, cómo tratar los síntomas, cuáles son las causas subyacentes. Tener en cuenta que estas enfermedades son mucho más frecuentes de lo que pueda parecer. Yo personalmente recibo muchas consultas para ver a pacientes, pues muchas por semana, no sabría deciros, pero como 10 o 15 consultas por semana, lo cual es un número bastante importante. Y estos pacientes, el problema es que tienen síntomas muy incapacitantes, multisistémicos, que requieren como una multidisciplinar evaluación. Existe un gran solapamiento, como os habéis dado cuenta, en la clínica de los trastornos de origen central y periférico. Básicamente presentan de una manera muy parecida, los síntomas son muy similares, pero algunas maneras de distinguirlo es buscando pues, si tienen una neuropatía asociada, que os va a guiar un poquito más hacia algo periférico, o si tienen síntomas de afectación central, cognitivos, parkinsonismo, síntomas cerebelosos, que indican pues eso, una de las neurodegenerativas. Las pruebas de función autonómica, el cuadro clínico del paciente, los hallazgos que podéis buscar en el examen,
de neuropatía o parkinsonismo os pueden ayudar a distinguir causas centrales y periféricas de fallo autonómico. Y con esto os quería dar las gracias, espero no haberme pasado mucho del tiempo y os dejo aquí mi email por si tenéis algún tipo de pregunta o duda, estaré encantada de contestar esas preguntas por email. Muchas gracias.